Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos sintonicen a esta hora en FM, en sintonía con, hoy estamos en sintonía con el wellness, la paz y el flow que nos transmite Manuela Pérez Canto. Manuela, bienvenida a este espacio que, bueno, he creado para hablar con personas como tú, que me inspiran. Muchísimas Gracias. gracias por atenderme y No, por, al contrario, a ti, por muchísimas buscar gracias. espacio. Muchísimas gracias por estar acá. Los recibimos con mucho cariño acá en TAI y pues contenta de poder compartir en tu comunidad. Gracias. El espacio se llama The Thai Path. Ujú. Beautiful, be well. Beautiful Be Well. Bueno, todo lo que se pueda hacer para estar bellas pero sobre todo para estar pues más conscientes y más atentas en el día a día. Ujú. Cuéntame, Manola, por favor, tienes ya 17 años con este espacio que creaste. Cuéntame cuál fue tu idea inicial y cómo te has mantenido durante tanto tiempo en este mercado que todos los días cambia y que cada vez más personas, gracias a Dios, están buscando el bienestar y la salud de su cuerpo y también de su espíritu. Ok. Bueno, pues te cuento un poco. Realmente este proyecto empezó hace 17 años porque yo hace muchos años, antes de tener el spa, trabajaba en un ambiente muy estresante que es la parte corporativa. Creo que muchos saben, o si no, les cuento un poco. Yo trabajé muchísimos años en Oxxo. Fue como el primer trabajo en donde estuve como ya como saliendo de la universidad, ¿no? Entonces, gracias a que trabajamos mucho, Y que y ya, perdón, estudiaste mercadeo y contabilidad. estudié mercadotecnia y contabilidad, pero en Oxxo, las cargas de trabajo, había mucho estrés porque yo estaba en expansión y teníamos que abrir las tiendas y era la verdad muy estresante, muy bonito, mucho aprendizaje, pero muy estresante. Entonces eso me dio la oportunidad de empezar a ir a spas, ¿no? Okay. O sea, era como lo que hacía todos los fines de semana, siempre o iba a un salón de belleza o iba a un spa y cuando viajaba pues lo mismo, lo primero que hacía era ver cuáles eran los spas y Claro. poder tener ese espacio de conexión, ¿no? Entonces, ese fue como la primera vez que tuve como encuentro con esta industria tan bonita, pero la veía desde el otro lugar, Claro, ¿no? usuaria, ¿no? Como usuario. Claro. Y eso me dio la oportunidad de ver en diferentes lugares, pues, los diferentes tipos, a lo mejor, y de spas que habían en el mercado en ese entonces, ¿no? Hace, a lo mejor, y 20 años, yo creo. Pero Wow. ese fue como mi primera conexión con esta industria. Y posteriormente a eso, cuando yo dejo Oxxo, em, pues para mí fue un poco difícil, ¿no? De haber estado con mucha carga de trabajo y después como tener este espacio en donde puedas como conectar y de verdad decir, bueno, a dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y pues la vida me llevó, me trajo al spa, pero del otro lugar, en el otro lugar, ¿no? Entonces Porque llegó realmente, alguien, te propuso algo o tú tenías la idea y no sabías cómo hacerlo y alguien te ayudó. Cuéntame cómo fue el proceso de ok, iniciar. realmente fue porque primero iba mucho, sobre todo a Playa del Carmen, y un día estaba caminando, literal en Playa del Carmen, y vimos un spa, y entramos, y para mí en ese entonces, mi pareja, em, fue para él muy simple decirme, oye, ¿y por qué no intentas o investigas un poco acerca de esta industria que te gusta tanto? A lo mejor y podría ser por ahí, y realmente empecé a investigar. Obviamente empecé a investigar desde mi punto de partida, ¿no? Que era mercadotecnia, negocios, cómo sería un plan de negocios, no tanto en la parte operativa porque lo desconocía. Y bueno, la vida en ese momento me puso junto a alguien que sí tenía este conocimiento, este background, y pues bueno, decidimos ser socias. Y esta sociedad duró 5 años, pero hizo que yo pudiese comprender un poco no solo la parte financiera del No. negocio, sino también la operación, estar más en contacto con esta industria, pero
desde el punto de vista operativo, los protocolos, terapeutas, para mí era totalmente diferente, sobre todo que en Oxxo venía de trabajar con puro hombre. Ah, ya. Y en esta industria es al revés, es trabajar con pura mujer. Entonces, hasta eso fue como completamente diferente, pero realmente así empezó. O sea, Claro. así empezó. Sí, Ok. sí. Y los desafíos en el camino, bueno, me imagino que aparte de trabajar con otra persona, siempre es un reto, ¿no? Tener socios, luego que se lleven bien y bueno, en tu caso fue 5 años para descubrir que tú pues, podías hacerlo sola y así fue. Te cambiaste de lugar y estás aquí desde hace Desde 12 hace años. 12 años, Y sí. cuéntame por qué se llama así también. Bueno, Tai en realidad viene de un oráculo que se llama el I Ching. Okay. Y en este oráculo existe un hexagrama, que es el hexagrama 11, que significa paz. Okay. Realmente de ahí, y en el logo hay una hojita, y esa hojita es una hojita de té, porque siempre cuando estamos estresados, ¿qué es lo primero que nos dice nuestra familia, no? Tómate un tecito para que te relajes. Entonces, realmente de ahí no tiene nada que ver con Tailandia. Ujú. Y significa paz. O sea, eso es lo que al final queríamos hacer, ¿no? Okay. Y por eso un poco nos separamos, nuestros caminos se separaron con mi ex socia, porque realmente yo quería estar en este negocio, pero desde el lado más de relajación. Ujú. Porque dentro de los spas existen muchísimos, ¿no? Hay spa médicos, hay spas que sirven, donde hay muchísimas opciones, hay para bajar de peso, hay relajantes, hay los spas de los hoteles, spas destinos, y actualmente existe una gran variedad. Y bueno, en ese momento nuestros caminos se separaron porque ella quería dedicarse más a la parte médica y yo quería literalmente ser el mejor spa, pero enfocado a relajación, a que de verdad fuéramos un oasis para nuestros clientes y puedan venir y tener una pausa y poder relajarse. No tanto como bajar de peso o hacerse algún procedimiento estético, sino que de verdad pudiesen relajarse. Ok. Ujú. Y siendo Mérida y bueno, Yucatán un estado tan turístico, las personas vienen hasta acá porque estás lejos del centro, ¿no? Sí, Vienen hasta acá justamente para regalarse esa pausa. sí. ¿Cómo ha sido ese Sí, procedimiento? la verdad es que actualmente tenemos muchísimos clientes extranjeros y no solo, por ejemplo, americanos o europeos, sino también tenemos a una Mérida con este crecimiento nacional e internacional, tenemos de todas partes clientes y en su momento, hace como 4 años, a lo mejor estuvimos en el centro también, Ujú. pero al final decidía la gente venir, Ujú. seguía viniendo aquí. Entonces dijimos, bueno, no tiene caso tener Otro. otro establecimiento y bueno, estamos aquí. Sí, Qué padre. sí. Bueno, me imagino que ha sido también un reto para ti mantenerlo y estar también en la vanguardia, ¿no? Porque todas las investigaciones que tienes que hacer para estar al día. Cuéntame un poco cómo ha cambiado desde hace 5 años para acá el concepto del spa, si ha cambiado o no. Y luego vamos a hablar de cómo nos conocimos, porque eso también. Sí, realmente sí ha cambiado. Yo creo que a partir de la pandemia fue como que se hizo un giro de 360 grados en esta industria, porque yo creo que antes de la pandemia mucha gente veía a los spas como algo más de belleza, algo Ujú. más cosmético, ¿no? Y a raíz de la pandemia, donde todos tuvimos oportunidad de hacer una pausa y de revalorar cómo nos conectábamos, qué tantos espacios teníamos para eso, ¿no? Para recargarnos. Entonces ahora creo que la gente lo tiene más como ahora en su estilo de vida, como en su canasta básica de bienestar. Em, Creo que eso ha hecho que hoy por hoy esta industria haya crecido mucho más. De hecho, creo que en COVID fue la época que más crecimos porque la gente de verdad estaba muy estresada, no sabía cómo iba a lidiar con esta nueva etapa o esta nueva forma de vivir, que a todos nos movió. Y creo que eso hizo que crezcamos. Y por otro lado, siento que en general tener un buen equipo, tener un equipo que la verdad es que no pudiésemos haber logrado esto, estar aquí hace 17 años y no tuviéramos a un equipo de mujeres talentosas
y además con mucho conocimiento y que en realidad lo que ellas aman o su misión es lo que nosotros queremos, ¿no? Acompañar a las personas en la búsqueda del bienestar. Y creo que eso lo hacemos todos los días y eso hace que todos los días estemos investigando qué cosas, qué nuevas cosas hay, cómo podemos mejorar las experiencias de los clientes, no solo físicamente, sino también acompañarlos en el momento en el que vienen, pero también en casa, ¿no? O sea, Eso también te iba a preguntar, si trabajan en el autoconocimiento o en alguna terapia, o sea, si tienes algún psicólogo o cómo trabajan esta parte de, o sea, si me puedo relajar hoy, pero cómo hago para tener una vida más alineada a mi propósito, a mi ser, y a mi tranquilidad, ¿no? ujú. Esa parte que está fuera de aquí de las puertas del spa. No tenemos psicólogos o terapias específicamente para eso, pero creo que sí somos una puerta. Y con las terapeutas, o sea, los clientes que tienen el primer contacto con las terapeutas, sí les hablamos de cosas que pueden hacer en casa. De hecho, tenemos una plataforma que se llama Planeta Wellness, Mm, en donde con información, pues te acompañamos, les hacen, por ejemplo, preguntas a nuestros clientes para que ellos puedan como hacer esa reflexión y a lo mejor y les recomendamos que visiten a alguien o a lo mejor a un terapeuta o nos ha tocado que nosotros tenemos que referir a un especialista y a un doctor. Entonces creo que eso es lo que nosotros podemos atacar desde nuestro lugar o podemos acompañarte con información y sobre todo con este diálogo que creo que es muy importante entre el terapeuta y nuestros clientes. claro. Ujú, Sí, y también me encanta porque tú actualmente estás haciendo, pues te estás abriendo un poco más en las redes sociales a hablar temas tuyos, ¿no? ujú. Temas de la mujer, de la menopausia, de la perimenopausia. Cuéntame qué te hizo, bueno, empezar a compartir con tu comunidad también, otros temas que ya no van tanto del spa, pero sí está súper ligado porque obviamente cuando una mujer se empieza a conocer, pues sus ritmos de vida tienen que estar alineados a lo que quiere, ¿no? Este, yo conocí a Manola en una fiesta, bueno, fue como una reunión, y yo no sé, en dos, tres palabras nos hicimos match y ella me recomendó un libro Sí. que se llama Everyday Dharma, ¿no? Y bueno, la verdad es que a uno la gente le recomienda libros, pero pues X, a veces no son lo que uno necesita en el momento. Y tú fuiste tan acertada y yo siempre te tengo ahí presente porque eres una persona que no solo trabaja en lo que trabaja y ofrece, sino que también está allí abierta, ¿no? Ahí afuera para hablar con la gente, dar la palabra indicada en un momento especial o no. Y bueno, así fue que conocí a Manola y por eso me encanta que lo que estás haciendo hoy día también va un poquito más allá de salirnos de esos temas de conversación que antes no se tocaban tanto, ¿no? Y que Ujú. ahora, pues cada vez somos más honestas y más sinceras en las redes y que qué bueno que puedas apoyar a otras mujeres. Cuéntame cómo empezaste a expresar todo esto y pues cómo te has sentido haciéndolo. Mira, la verdad es que siento que durante estos años y cuando estaba como checando de qué íbamos a hablar, me llamó mucho la atención una pregunta que me hacía, que pusiste, que era, ¿qué había marcado tu vida, no? Y hace un par de años, yo creo que como cuando tenía 37, 38, ya pisando los 40, sí tuve una crisis muy fuerte en mi vida y que hoy, viéndolo hacia atrás, era porque empezaba con este tema de la perimenopausia. Okay. Y en su momento no lo vi así, creo que a lo mejor y no tuve la información a la mano. Y a partir de eso sucedieron muchas cosas positivas y negativas en mi vida. Una de las positivas fue que para poder yo salirme de esa depresión, Ujú, fue como llegué a la meditación okay. y que también comparto mucho de eso y comparto e inclusive hasta me certifiqué para Sí, sí, poder sí. ser, este, eh, que yo pudiese dar clases de meditación. Pero parte hoy viéndolo hacia atrás, creo que ese momento de mi vida fue entrar a la perimenopausia y me tocó muy fuerte vivirla. Y en ese momento nadie me dijo nada, nadie,
nadie. Fui a muchísimos doctores, a terapia, que creo que ahí surgió el tema, o sea, Ujú. surgió la palabra. Y a raíz de eso, decidí que necesitaba yo la información y tomé una certificación para ser coach de perimenopausia y menopausia. Oh, sí. Ujú. Wow. No Sí, sabía que sí, se podía ser sí, coach. Cuéntame más. sí. Y a raíz de eso dije, no, o sea, siento que poder estar acá en el spa, que aunque son muchos hombres y mujeres los que vienen, pero definitivamente mi comunidad o mi tribu son más mujeres. Y pues eso, ¿no? Dije, yo tengo que compartir esto porque vas con tantos doctores, te sientes tan mal, sientes que tu vida no quiero decir la palabra desmoronando, pero un poco sí, como rompiendo muchas cosas y que no estás lista y que puedes llegar a pensar que realmente estás pasando por una depresión o por una locura o por un delirio Sí, sí, temporal, literal. pero esa es la palabra y no solo físicamente, o sea, no solo, perdón, emocionalmente, sino físicamente. No reconoces tu cuerpo ni reconoces lo que estás sintiendo. Wow. Entonces, a raíz de eso, empecé a tomar ese curso y, y bueno, dije, no, o sea, esto yo tengo que compartirlo sin miedo y una de las cosas que me di cuenta es que no solo nosotros, o sea, no solo en México, sino a nivel mundial, Claro. es tabú esa palabra, creo que es sinónimo de que ya estás Ujú, vieja. No quiero ujú. usar esa palabra, pero sí, Pero es la más pero es conocida, la claro. más conocida Ujú. y creo que ha sido un tema tabú porque nuestras mamás, estoy segura que no hablaron de este tema con sus mamás y sus Claro. mamás con sus mamás y llegamos a este tema como Sí. con los ojos Pero cerrados. cuéntanos un poco de qué va, o sea, cuál es como la característica principal que tú has detectado en la perimenopausia y que nadie habla de ello, que tú te voló los sesos y dijiste cómo eso tiene que ver con la perimenopausia. Yo creo que lo primero, yo creo es, desde el punto de vista emocional, es tener mucha ansiedad, Okay. como un poco, puedo llegar que un poco a depresivo, Ujú. depresivo de sentir que algo está pasando porque no, a mí me pasaba mucho que me daba muchísimas ganas de llorar por todo Okay. y que no podía controlar lo que estaba sintiendo. Y no estaba pasando nada en tu vida significativo para que tú dijeras, bueno, es esto lo que me puede estar generando ansiedad y depresión. O sea, No, estabas bien estaba bien, en tu pero entorno y ajá. estaba bien, pero fíjate, he estado leyendo y me llamó mucho la atención que el 75% de las mujeres que están pasando por un proceso de separación o que llegan al divorcio, hoy se dan cuenta de que una de las razones fue empezar con estos cambios. Okay. Porque no son, o sea, son cambios físicos muy fuertes, pero también muy emocionales y Ujú. mentales. Y como no se habla, ni siquiera lo puedes hablar con tu pareja. Claro, Entonces, porque ni siquiera sabes lo que te está pasando, ¿no? exacto, En no le ese puedes momento. Entonces, describir. no le puedes explicar lo que te está pasando y es como muy fuerte ese proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de la depresión, la ansiedad, que no sabes qué está pasando con tu cuerpo porque tienes, primero que nada, cambia mucho tus periodos y Ujú. aunque pienses, no, eso cómo me afecta, no, sí te afecta porque tienes unas subidas y unas bajas, unos picos y unas bajadas de hormonas fuertes, y eso hace que tampoco sabes lo que te está pasando físicamente, ¿no? Claro. Eh, el insomnio, ¿cómo se llama? Los sofocos. Ujú. eh, Otra cosa que es muy fuerte también es la parte emocional. ¿En qué sentido? En el que de repente estás de muy buen humor y de repente estás de pésimo humor que ni siquiera te reconoces, ni Sí. siquiera, de repente tus hijos te dicen, o sea, mamá, ¿qué está pasando, no? Ujú. Entonces, esos yo creo que son como los puntos más importantes que creo que tenemos que observar. O por ejemplo, que de repente te empieza a doler todo el cuerpo. Ujú. O sea, que te duele la espalda, o te duelen las piernas, o te duelen las rodillas, y dices, y empiezas, de verdad, que tu camino con todos los doctores. O sea, Sí, con sí, el sí. ortopedista, con el cardiólogo, porque te da hasta como taquicardia,
pues el psicólogo o el psiquiatra, el ginecólogo. Entonces sí son como empieza, y eso es un desgaste igual, Claro, ¿no? porque no sabes Porque qué no es. sabes qué está pasando en tu Bueno, yo cuerpo. hace poco, una amiga mía, ella tiene como 50 y algo y me estaba platicando sobre un problema en las coyunturas, ¿no? Y ella me decía, bueno, parece que es la menopausia que está sucediendo ya, pero pues yo no sé si tiene que ver. Y le hicieron estudios de todo tipo y resultó que sí estaba un poco ligado a ese proceso, pero también el tema emocional, fíjate como yo creo que es como que ahora lo estamos expresando más, ¿no? Ujú. O experimentando más. Yo no sé si es algo, bueno, energético, astrológico o de plano algo que la humanidad tenía que vivir y lo había tapado por mucho tiempo, pero a ella le diagnosticaron una enfermedad que tenía que ver con una garrapata, Ujú. literal, pero ella dice que también está yendo a una terapeuta porque es la enfermedad de su columna vertebral está tan rígida que se le inflama la columna y por tanto, pues las coyunturas, ¿no? Ok. No puede moverse. Entonces, fíjate cómo lo asoció ella y los médicos a los que fue, que duró como un año haciendo ese examen y no sabía qué era, y ya lo están asociando, sí, a lo físico y a la menopausia, de toda esta inflamación que sucede, pero también al sistema nervioso, de cómo está alterado por emociones que no se han manejado a tiempo. Sí, Guay, a totalmente. mí me vuelan los sesos porque totalmente, o sea, antes no se hablaba de esto y la gente pero dice, pero ¿por qué ahora sí? Yo digo, bueno, no sé por qué ahora sí, pero podemos hablarlo, ¿no? O sea, está bien que lo hablen las personas, que se expresen y que, ¿por qué? Porque si le pasa a una mujer, Claro, nos puede pasar a todas, o sea, no es claro. como que ella sea la rara, ¿no? Sí, ¿Cómo lo sí. ves? Sí, yo creo que es importante eh, hablarlo, porque no te sientes sola y dices, no solo me está pasando a mí, esto es algo que otra persona está sintiendo y que son muchísimos los síntomas que salen. Ahora, esto que tocaste me llama mucho la atención porque estuve leyendo una autora que habla de la oportunidad que te dan las hormonas en esta edad para darte cuenta de lo que necesitas. Ella habla de cómo lo que no has trabajado o procesado en tu vida, tus hormonas te van a dar el chance. Wow. Y ese desbalance que vas a tener en tus hormonas, tienes que estar súper consciente porque van a ser esos puntos que van a salir con los que no has trabajado. Es como si te quitaran una venda, Exacto. ¿sabes? Porque cuando tú estás joven o en edad de reproducción, las hormonas lo que hacen es que le mandan a tu cuerpo todas estas señales que necesitas para que seas la protectora, ¿no? Para que crezcas a tu familia, para que estés ahí, es como la misión de Ujú. esas hormonas. Pero cuando llega el momento en el que ya tu cuerpo no las necesita y se van yendo, es como un velo. Entonces que va abriendo y entonces es por eso mucha gente dice es que cuando llegué a la perimenopausia, la menopausia, de repente ya no me importaba Ujú. ni siquiera decir lo que tenía que decir. Y Exacto. hay por eso mucha gente que dice, Mi se hermana está divorcia, pasando por esa etapa, dice, ya o no me que es que importa. está loquita porque ya entró a la menopausia, o ese tipo de comentarios, Claro, se pero quitan es los porque filtros, se ¿no? quita esa venda que te la dan las hormonas lentamente para que tú puedas observar y ver qué es lo que tienes que trabajar. Y eso me pareció súper interesante porque ya lo escuché de dos autoras en donde te dicen, bueno, la perimenopausia y la menopausia no es el final, al contrario, es la oportunidad Claro. de que puedas observar y decidir cómo quieres vivir la segunda mitad de tu vida, Wow. ¿no? No, bueno, y lo perfecta que es la naturaleza entonces. Porque claro que vas a seguir creando, pero ya no Claro, vida, ¿no? exacto. Entonces, Y te da la oportunidad entonces de ser honesta contigo, de ver que, no, que te hace falta trabajar en la vida en temas emocionales y también de exploración, ujú, supongo yo. de proyectos, o sea, hay tantas cosas y tanta energía porque la energía creadora nada más se transforma, no se va, se Exacto. transforma para que tú puedas crear y desde otro lugar, ya no desde Sí, un humano, sí. sino desde ideas, proyectos, diferentes cosas. Entonces, creo que por eso igual es importante como
cambiar la narrativa Ujú, ujú. con la que llegamos a este proceso tan hermoso y trascendental en tu vida, ¿no? Que además no te lo puedes saltar. Es como Exacto, la adolescencia, ¿no? exacto. Llegan las hormonas y en este momento tan lindo es, se van yendo poco a poco, para que pues empecemos una nueva etapa en nuestras vidas. Wow, qué Sí, maravilloso. sí. Y bueno, eso fue parte de lo que viviste y gracias a eso llegaste a esta nueva etapa de tu vida en la que estás creando Exacto. otro, Este nuevo proyecto. exacto, otro Ujú. nuevo proyecto. Y bueno, yo espero que obviamente cada una a su tiempo y a su ritmo, como dicen las terapeutas, puedan encontrar, ¿no? Eso que necesitan crear. Yo digo que, yo digo que la vida después de la pandemia fue un antes y un después definitivamente. Y yo sí creo que está todo conectado, ¿verdad? O sea, yo siento que tanto las nuevas generaciones que vienen con un chip diferente y con honestidad y con emociones y con tan... O sea, creo que todo está conectado a que en la humanidad estamos viviendo o nos estamos preparando, no sé, para algo que a lo mejor va a cambiar totalmente nuestra vida y porque fíjate, vamos a hablar un poco de la realidad 3D que no es tan bonita y tan fácil, pero es solo el 1%. Estoy estudiando cábala. Estoy estudiando cábala y solo el 1% es lo que vemos y el 99% de las posibilidades la tiene la luz. En esta realidad en la que todo está cambiando, muchísima gente se está quedando sin trabajo, la gente se tiene que reinventar sí o sí. eh, la realidad política ahora es casi que planetaria, ¿no? Porque antes así, bueno, lo que pasaba en Cuba, después, bueno, lo que pasa en Venezuela, ahora está en Estados Unidos, o sea, En está... todas partes. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo sientes y también cómo te hablas a ti misma en esta realidad que sí está presente, que sí tenemos que reconocerla y aceptarla, pero a su vez que no nos baje la energía y que nos permita pues seguir funcionando, ¿no? Ujú. En este mundo, en esta realidad del 1% que es tan, está tan pesada, Sí. ¿no? ¿Cómo lo sientes tú y cómo lo ves? La verdad es que sí, yo creo en esta energía acuariana de tanto cambio, ¿no? Estamos en esta era de Acuario y creo que definitivamente, pues, formas de pensar, narrativas, estructuras están cayendo, ¿no? Gracias a la pandemia. Pero creo también a su vez que lo único, y eso, mira, lo aprendí hace muchísimos años, creo que lo único que es seguro son dos cosas, la muerte y que va a haber cambio todo el tiempo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ver eso como nuestra realidad, que todo puede cambiar y que vivamos en ese presente de lo que está pasando hoy, aunque se escuche porque creo que está como ahora muy, se utiliza para De mucho moda, sí. estar presente, pero en realidad, si vivimos con esa, ¿no? Pensando en esto es lo que hay hoy Ujú, y esto es lo que tengo que hacer hoy. Y dando todo nuestro 100%, exacto. ¿no? Por ejemplo, hace unos meses me fui a un taller para poder conocer cómo o aprender un poco cuál era la realidad, cómo manejar la nueva realidad laboral Ok, con las generaciones nuevas y con todos los cambios que hemos tenido. Y me llamó mucho la atención porque nuestro facilitador era una mujer como de 65 años. Y sus palabras fueron, todo bien. lo que tenemos que hacer no es tratar de cambiar a las personas, sino lo que tenemos que hacer es aceptar esto nuevo que llegó para quedarse y que todo el tiempo va a cambiar. A lo mejor y antes el cambio lo sentíamos menos agresivo, un poco más lento, ¿no? Pero hoy no. Hoy cambian las cosas todos los días. Entonces, lo único que tenemos que hacer es trabajar con lo que hay hoy, ¿no? Abrazando lo que hay hoy, sin esperar, sin tener expectativas. Por ejemplo, en el ámbito laboral no podemos esperar que las personas duren como antes duraban, ¿no?
mucha gente dice, pero es que antes la gente se quedaba 10 años, 15 años. Sí, pero hoy no. Exacto. Y tenemos que abrazar esta realidad de cambio, ¿no? Y en la medida en la que podamos hacer eso, pues yo creo que cada vez vamos a ser más felices y pues Ah, adaptarnos al cambio. adaptarnos, Ujú. exacto. Y también tomar decisiones con la velocidad que nos pide la vida, ¿no? Porque siento que la vida nos pide, sí, abrazar el cambio y no aferrarnos tanto también a las ideas, ¿no? Sí, A lo que creíamos que debía ser, a lo que debíamos ser como personas. O sea, es como, ok, pues sí, la vida está yendo mucho más rápido, pues nosotros tenemos que también tomar decisiones de acuerdo a la rapidez de la vida, digo yo, porque si uno se queda estancado en el, no, 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 me quiero exacto, mamá, por favor, es exacto, como peor. pero también creo que con su respectiva pausa, Ok. ¿no? Porque siento que al actuar siempre como muy reactivo, Ujú, a veces no tomamos las decisiones correctas. ya. Entonces, para mí algo muy importante que he aprendido es, tómate la pausa que necesites. Porque si tú no conectas con realmente lo que estás sintiendo y lo que quieres, te Exacto. lleva la marea, Sí, ¿no? sí. Entonces, sí cambiar, sí movernos, como tengamos que adaptarnos, pero creo importante que tenemos que hacer pausas, conectar, mucha conexión con nosotros. Sí, también abrazar el proceso de maduración de las cosas. Sí. Que el otro día lo escuché y dije, wow, sí, sí, toda la naturaleza tiene su proceso de maduración y la fruta se cae cuando se tiene que caer y no está apurada, ¿sabes? Sí. Ese baile de la naturaleza que nosotros en realidad no lo conocemos, ¿no? Y no nos hemos abierto a eso. Yo soy una persona muy, muy acelerada y pues mi profesión me ayudaba, ¿no? Me daba todo para que yo fuera acelerada en el periodismo y en el crisis venezolana. Y eso me ha costado mucho escucharme, sentirme, darle pausa a mis emociones, trabajar en todo eso que también es un challenge gigantesco que ahora, bueno, como te digo, o sea, uno cree que, o sea, tiene unas ideas tan preconcebidas de cómo debería ser la vida y de repente pues todo cambia, ¿no? Y dices, bueno, ya no puede ser eso, así Ujú. como yo pensé que iba a ser toda la vida. Entonces, sí, son muchos procesos a la Muchos vez. procesos, muchos procesos, muchos A la vez. procesos. Sí. Oye, bueno, ya me respondiste lo de la crisis y ahora, bueno, para ir cerrando, para probar cómo queda esta entrevista con las nuevas plataformas que usamos, me gustaría que le des un mensaje a las mujeres que están teniendo que cambiar, que buscar sus nuevas fuentes de ingresos, que tienen que entrar a la tecnología, porque hay muchas mujeres que pues, tenían las mismas profesiones de siempre, pero de repente les está pidiendo el cambio tecnológico. Que me cuentes y que les digas a ellas qué pueden hacer en el día a día para pues agarrar seguridad, amor propio, todo eso que supongo yo que tú has trabajado muy bien y que también lo hablan aquí para que las mujeres, más allá de venir un día a su pausa, puedan tomar todos esos retos en la vida con un poquito más de amor, ¿no? Ujú, Y de compasión hacia sí mismas, que es ujú. lo que estoy trabajando. Yo todo lo que hablo aquí lo estoy trabajando, así que no vayan a creer que... Pues mira, yo creo que desde mi experiencia, em, creo que lo que a mí me ayudó más durante este proceso que lo sigo viviendo todos los días, porque creo que todos los días tenemos aprendizajes, es que tengamos siempre un espacio para poder conectar y buscar qué es lo que te da paz y lo que te conecta para que tú puedas seguir creciendo. Siento que hoy existen muchísima comunicación, muchísima información para que podamos probar y empezar a encontrar esa fórmula, ¿no? Siento que la vida es como un buffet y tenemos que probar, ¿no? Porque muchas veces, como dijiste ahorita, me llamó mucho la atención, tener expectativas
que ni siquiera eran de nosotras, Mm. ¿no? Tener mandatos que ni siquiera eran de nosotras, tener ideas que nos pasaron, pero que realmente a lo mejor y no eso es lo que creemos nosotras. Entonces, mientras no salgamos y probemos, no podemos tener nosotros nuestra propia concepción de lo que queremos en nuestra vida. Y nos pasa desde la pareja, ¿no? Muchas veces decimos, oye, es que yo quiero que mi pareja sea así, o quiero que tenga esto, o quiero tener una familia tradicional, o a lo mejor y no quiero una familia tradicional, o a lo mejor y quiero otro tipo de pareja, pero como no he explorado, Exacto. tengo una idea concebida. Y lo vemos en las formas de trabajo, como dijiste ahorita, a lo mejor y quiero cambiar de carrera. Antes era como imposible, era como esto decidí hacer, no sé, por ejemplo, el periodismo, un ejemplo, ¿no? Tú te viste como, voy a ser periodista toda mi vida. Y hoy a lo mejor estás revalorando y dices, bueno, sí, pero también quiero hacer otra cosa, ¿no? Como antes que te decían, ¿qué quieres hacer para toda la vida? Y ahora digo, ¿cómo? Tengo la oportunidad de para toda la vida ser bailarina, fotógrafa, mercadóloga, Exacto. coach de menopausia, aprender meditación, no sé, o sea, hay una gama y una posibilidad de cosas que podemos hacer. Entonces, creo que la primera sería explorar, Sí. explorar y sobre todo conectar con lo que te hace bien. Porque a veces nos distraemos también, ¿no? Pero tú vas a ir, oye, no sé, un ejemplo, la meditación. Oye, lo voy a probar, me gustó, me calmó. Oye, el ejercicio, conexión con la naturaleza, ¿qué es lo que me da paz? ¿No? Entonces, creo que ese es el número uno, ¿no? Y el número dos para mí sería cuestionar. Poder como empezar a crear tus propios conceptos, tus propias creencias, cómo ves el mundo desde tus ojos, no desde los ojos de nuestros papás, de nuestra mamá, de nuestra pareja. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Y pues de ahí encarrilarnos y pues seguir, ¿no? Yo creo que pues esto es la experiencia humana, Así es. ¿no? Probar, gozar y ayudar, ¿no? Dar. Sí. Yo creo que eso te ayuda a conectar con la gente. Sobre todo, creo que, o sea, la felicidad, desde mi lugar, siempre estoy hablando desde mi lugar, la felicidad es, para mí, poder dar. O sea, nunca me he sentido más feliz que cuando doy, Okay. ¿no? Cuando comparto, cuando estoy ahí, pudiendo compartir un poco de lo que he aprendido, ¿no? Y das y recibes, ¿sí? En el ciclo de la vida, porque también he estado aprendiendo eso, ¿no? Porque hay muchas personas que dan, pero también se quedan secas a veces, ¿no? No reciben nada y pues tampoco es la idea. La idea es dar y Y recibir. sentir que recibes, porque al menos es sentir, ¿no? Exacto, es Exacto. sentir y yo creo que lo que he aprendido en estos últimos años es, en la medida que nosotros demos sin esperar, Esperar. Sí. sin expectativas, vas como llenando tu jarrita. Ujú, Porque cuando hay expectativa de por medio, ujú. ya no se va a llenar, ya Sí, no hay se va a otras llenar. cosas, el ego ahí. Exactamente. Sí. Entonces, sí, sí. Yo creo que lo más importante es eh, dejar la expectativa. Ujú. Ujú. Sí, para todo, Para todo, para todo. definitivamente. Es lo más difícil y Ay, creo que es lo que gracias. todo, o sea, en lo que trabajo más todos los días, yo creo, es eso, Es eso. es en no tener expectativas. Sí, porque literal nos educaron siempre con eso de que qué quieres tú y qué esperas de la vida, de la vida y del otro y de cómo, o sea, hasta de tus papás, uno ¿Sí? esperaba que fueran de ciertas maneras. Y pues literal, eso lo Lo complicado, ¿no? Lo complicado. complejo. Ir por la vida sin esperar nada, pero a la vez ir haciendo lo poco o mucho que puedas hacer. Y pues, ¿tú qué dices? ¿El universo nos apoya o tú qué Yo creo dices? que el universo nos apoya. Lo único que tenemos que hacer, yo creo, que me lo dijo una amiga muy querida,
es que abras tu antena, que abras el Wi-Fi, Exacto, porque la información y todo lo que necesitas está ahí. El problema es que no estás listo para recibir y exacto, para verlo y para decidir si me muevo o como me dijiste ahorita, o sigo siendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. exacto. Ujú. Ay, muchísimas gracias, Manola Pérez Canto. Y en Instagram está Manola Pérez Cano. Manola Pérez y el spa, se llama The Thai Spa. Y también Planeta Wellness. Ajá. Planeta Wellness es una plataforma. eh, pueden poner Planeta Wellness y ahí compartimos un montón de información, desde cosas muy triviales hasta cosas profundas. Y bueno, ahí compartimos un poco nuestra experiencia desde hace como 15 años, hicimos ese blog y hay muchísima información. Y también tenemos invitados, o sea, no solo nosotros escribimos, sino hay gente que colabora con nosotros y también pues ponen su experiencia, ¿no? Que eso es lo más chévere, que podamos todas compartir Así lo que es. vamos viviendo, porque al final no solo, o sea, no somos o sea, formamos parte de este No tenemos la verdad océano. absoluta. Exactamente, exactamente. Sí, Vale, súper, vale, súper. pues muchas Muchísimas gracias, Manola. gracias, gracias, gracias por Gracias a esta ustedes por invitación. estar